Nosotros continuamos con mucho más de Primera Página. Se incorpora a la transmisión el señor Óscar Contreras, el ex coordinador nacional de la Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora. Señor Contreras, buenos días. Bienvenido a Primera Página, bienvenido a Globovisión. Muy buenos días, gracias por la invitación y por compartir con ustedes algunos conceptos que tenemos en la coyuntura política nacional desde la Corriente Bolívar y Zamora. Coyuntura política, económica, productiva y social. Ustedes han estado haciendo algunas sugerencias al gobierno del presidente Nicolás Maduro, proponiéndole lo que ustedes han denominado un sacudón agrario. Cuéntanos, por favor, antes de entrar con algunas otras consideraciones, exactamente en qué consiste esta propuesta de sacudón agrario. Bueno, el sacudón agrario es parte de la política que ha definido el presidente de la República, de hacer un sacudón en materia de políticas públicas y de gestión. El movimiento campesino y en particular la CRBZ a través del Frente Campesino le hemos tomado la palabra. Y en virtud de que es necesario realizar una serie de ajustes de política agraria para defender y sobre todo preservar el legado del comandante Chávez ante la posible amenazas, ¿no?, de restauración del latifundismo y de la reversión de algunas conquistas logradas por el movimiento campesino, pues hemos lanzado esta política como para salir al paso a cualquier amenaza. El presidente Maduro ha dado unas muestras enormes de darle viabilidad al proceso que inició el presidente Chávez, pero es necesario siempre desde el movimiento popular, desde el movimiento campesino, estar a la expectativa. Y hay una serie de cosas que debemos revisar, no porque se hayan hecho mal o porque sean... ¿Cuáles cosas, por ejemplo? Por ejemplo, es necesario revisar la incorporación del poder popular de manera definitiva y en profundidad y de forma permanente a la toma de decisiones en la institucionalidad. Es necesario también, por ejemplo, revisar una política que tenía un extraordinario potencial desde el punto de vista de la participación popular, como es la Misión Agrovenezuela, donde se definieron allí una serie de acciones, una serie de líneas de trabajo, pero que últimamente han venido cayendo en pausa, ¿no? Entonces es necesario darle ese reimpulso, energizarlas de nuevo para ponerlas a tono con las necesidades. ¿Cómo se reimpulsa, por ejemplo, señor Contreras, el aparato productivo agrícola en Venezuela cuando se habla de que entre el 70 y el 75% de lo que consumimos los venezolanos se está importando? ¿Qué está pasando entonces con la producción del campo venezolano? Los alimentos, que, por decirlo menos, lo principal en la producción. Bueno, esto de la importación de los alimentos, lo que se llamaba la economía de puerto, la agricultura de puerto, no es una cosa nueva en Venezuela, sino que ha sido tradicional. El gobierno revolucionario ha hecho grandes esfuerzos para aumentar la producción y de hecho se ha aumentado, e incluso hay muchos rubros que pudiéramos decir que el aumento es considerable. Pero ahí caemos en otra situación. Uno, que por la mejora de las condiciones de vida de los venezolanos, pues ha habido un aumento también en el consumo. Pero también hay otro fenómeno que ha afectado, digamos, la soberanía alimentaria y la seguridad de la misma, como es el fenómeno del contrabando hacia la frontera con Colombia. Esto, aunque se hagan esfuerzos enormes, aunque se esté al tope de la producción nacional, va a existir siempre un hueco por donde se puede ¿Pero qué quiere decir drenar. usted, señor Contreras? Entonces, por ejemplo, que hay desabastecimiento o escasez de algunos productos de la cesta básica de los venezolanos, el consumo de los alimentos de los venezolanos, exclusivamente por el tema del contrabando. No, nosotros pudiéramos decir que hay dos factores que inciden en esta escasez que hay. Que hay una escasez, por razones estructurales, que tienen que ver con el modelo productivo, el impulso de un modelo productivo más profundo para erradicar el modelo rentista. Y en segundo lugar, pudiéramos situaciones circunstanciales o situaciones coyunturales, como es el caso del contrabando, como es el caso del saboteo, como es el caso en general de la guerra económica, que tiene como finalidad y como propósito quebrar el aparato productivo, pero también disminuir la oferta de alimentos, lo que ocasiona, por supuesto, el aumento en los precios, la escasez. ¿Guerra económica o ineficiencia en la conducción de políticas públicas que permitan repotenciar el aparato productivo venezolano? Porque usted dice, bueno, desde hace muchísimas décadas se viene con este problema. Claro, pero ¿qué ha pasado que en 15 años no se ha podido realmente estructurar un buen sistema productivo en Venezuela? El gobierno revolucionario y sobre todo el Plan de la Patria establecen, digamos, una fuerza, digamos, importante para hacer esta reversión. Nosotros creemos que no es un problema del modelo socialista, del modelo que impulsó el comandante Chávez, sino de implementación de muchas políticas. Y entre eso es necesario, por ejemplo, impulsar modelos distintos, alternativos, productivos, no solamente con lo que ha sido la tradicional burguesía agraria, sino también de la pequeña y mediana industria, de los sectores populares y de los campesinos, pero también la economía comunal que ha sido establecida en las leyes del poder popular y que requiere todavía de un mayor impulso por cuanto a estas alturas
es insuficiente todavía porque está, digamos, naciendo. Son procesos nuevos, son procesos que requieren impulso, que requieren una atención especial, que requieren programas especiales para fortalecerlas y consolidarlas definitivamente. La política que adelantó por muchos años el gobierno del presidente Hugo Chávez, también el presidente Nicolás Maduro, lo que ellos denominaron la recuperación, la expropiación de tierras a lo largo y ancho del territorio nacional, tierras y recuperaciones y expropiaciones que luego de varios años, pues el resultado que se ha dado con ello es que son tierras que no están productivas, tierras que se expropiaron con un fin de supuestamente ponerlas a producir y potenciar la producción agrícola en Venezuela, y esto realmente no ha ocurrido. Pero uno de los objetivos que tiene el sacudón agrario es que hagamos una revisión exhaustiva, integral, completa de todas las recuperaciones de tierra. Y no es totalmente cierto que no estén productivas. Hay algunos casos, ¿no?, donde sí hay que admitir que hubo errores, que no se dio el manejo que corresponde. Pero en la gran mayoría hay, digamos, un salto cualitativo, sobre todo en esa recuperación. ¿Podría colocarme ejemplos, por favor? ¿Me podría mencionar al menos 3 ejemplos de tierras que fueron expropiadas y hoy están 100% productivas? El 100% productivo, digamos, eso es como una aspiración, ¿no? El 100% productivo, eso es una aspiración, eso es como el pleno empleo, ¿no? Es una aspiración, es un propósito, pero generalmente pues no se alcanza. Pero podemos hablar, el Acto de la Victoria en el estado de Apure, el Acto de la Gloria en el estado de Apure, que hoy día está ocupado y poseído por propietarios, por pequeños propietarios, por campesinos, y allí las condiciones tanto de producción como sociales de los que allí la habitan es, digamos, abismal. Primero porque existía allí una explotación de los trabajadores que existían y además eran terrenos ociosos. Hoy día ha sido parcelado en ambos casos y hay pequeños productores que pudieran decir que están a la altura de las exigencias en la frontera y en el estado de Apure y del país. Señor Contreras, nosotros tenemos que hacer una breve pausa. Al regreso me gustaría, por favor, también su opinión respecto de lo que está pasando con el sector cárnico en Venezuela. Hay muchísimas quejas de los productores del campo venezolano de que hay exceso de importación y no se ve el producto venezolano en los anaqueles. Todo tiene que ver también con la regulación de precios que mantiene el gobierno nacional en este rubro. Este y otros temas lo analizamos al regreso a esta breve pausa. Continuaremos con más de Primera Página conversando con Óscar Contreras.